Las películas sobre la Segunda Guerra Mundial son un género que ha estado presente en la historia del cine desde sus inicios. Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de títulos producidos, solo unos pocos lograron convertirse en clásicos universales y alcanzar una audiencia masiva. Pero hay un montón de películas que, aunque valiosas y bien hechas, han quedado enterradas en el olvido. Muchas de ellas se estrenaron sin mucho ruido, con poca publicidad o simplemente se perdieron en medio del mar de producciones similares. Por eso, en esta lista te quiero presentar una serie de películas poco conocidas sobre la Segunda Guerra Mundial que datan desde los años 60 en adelante. Estas son obras que los amantes del cine bélico aprecian por su calidad, realismo y profundidad, pero que el público general casi nunca ha visto. Aquí no encontrarás los grandes blockbusters ni los títulos que todo el mundo recuerda, sino filmes que merecen una segunda oportunidad para ser descubiertos. Además, es importante destacar que no se trata de dramas sobre el Holocausto, ni películas de bajo presupuesto o serie B. Este listado se enfoca exclusivamente en películas centradas en el combate, en la experiencia de los soldados, las batallas en el campo y las misiones arriesgadas que definieron aquel conflicto. The Mackenzie Break, 1970. Cuando pensamos en películas sobre prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial, lo más común son historias sobre soldados aliados intentando escapar de campos alemanes, como la icónica The Great Escape. Pero The Mackenzie Break propone algo diferente, incluso contrario a lo habitual. En esta película, los protagonistas son prisioneros alemanes que están planeando una audaz fuga desde un campo de prisioneros ubicado en Escocia. El oficial irlandés, interpretado por Brian Keith, tiene la difícil tarea de evitar que esto suceda. El filme destaca por su guión inteligente, repleto de momentos tensos y bien construidos, que mantienen al espectador en vilo. A pesar de sus méritos, la película pasó completamente desapercibida en su momento. No contaba con grandes estrellas que atrajeron al público, ni con una campaña publicitaria que la impulsara. Como resultado, muchos descubrieron la película años después, generalmente por casualidad, al verla en televisión por cable o en cintas VHS antiguas. Hay testimonios de espectadores que confiesan: no tenía ni idea de que esta película existía hasta que un día apareció en la tele, y así fue como la mayoría la descubrió. Los que la ven suelen quedarse con una muy buena impresión, especialmente por la actuación sólida de Brian Keith. Sin embargo, encontrar una copia hoy en día sigue siendo todo un desafío, porque su distribución original fue muy limitada y nunca llegó a un público masivo. When Trumpets Fade, 1998. En 1998, el lanzamiento de Saving Private Ryan por Steven Spielberg dominó completamente la atención del público y de la crítica, relegando a un segundo plano a muchas otras producciones bélicas que salieron ese año. Una de ellas fue When Trumpets Fade, una película que se estrenó casi en silencio en HBO y que prácticamente desapareció sin dejar rastro en la cultura popular. El filme se enfoca en la Batalla del Bosque de Herkin, uno de los enfrentamientos más sangrientos y también más inútiles de la Segunda Guerra Mundial, un episodio casi olvidado hoy en día. La historia sigue a un soldado interpretado por Ron Eldard, quien queda como único superviviente de su pelotón y se ve obligado a liderar a un grupo de reclutas inexpertos en medio de un infierno real, con trampas mortales y una naturaleza hostil. El filme es brutal en su representación de la guerra, mostrando con gran realismo la desesperación, el miedo y la dureza de esa campaña de 1944, librada en un bosque tupido y lleno de peligros en la frontera alemana, donde miles perdieron la vida sin que la batalla aportara ningún beneficio estratégico. Sin embargo, al haberse emitido exclusivamente en televisión por cable y contar con un elenco poco conocido, casi nadie tuvo la oportunidad de verla. Críticos especializados han señalado que When Trumpets Fade fue totalmente eclipsada por Saving Private Ryan, lo que es una verdadera lástima porque es una película poderosa, muy bien realizada y valorada incluso por historiadores militares por su precisión histórica y autenticidad en la representación de la guerra. Play Dirty 1969. A finales de la década de los años 60, la industria cinematográfica estaba obsesionada con replicar el éxito que había tenido The Dirty Dozen, un filme que revolucionó el cine bélico al combinar acción con personajes rebeldes y un tono más desenfadado.
En ese contexto, Play Dirty parecía, a simple vista, otro intento más de copiar esa fórmula. La historia presenta al oficial británico interpretado por Michael Caine, quien debe liderar a un grupo de mercenarios en una misión extremadamente peligrosa en el norte de África, en pleno desarrollo de la guerra. Sin embargo, lo que diferencia a esta película de sus contemporáneas es su enfoque mucho más oscuro y cínico. No hay lugar para héroes perfectos ni para glorificar la guerra. Play Dirty muestra el conflicto tal como es, sin ningún tipo de adornos ni idealización. La guerra aparece como un terreno moralmente ambiguo, lleno de decisiones difíciles, egoísmo y actos cuestionables. Para el público de entonces, que esperaba una aventura entretenida y llena de acción, este retrato áspero resultó chocante y poco atractivo, lo que llevó a que la mayoría prefiriera evitarla. La crítica tampoco ayudó, ya que la descartó como un imitador menos logrado de otras películas más populares, y la cinta terminó hundiéndose en taquilla y desapareciendo rápidamente de los circuitos comerciales. Sin embargo, con el paso del tiempo, cineastas de renombre como Martin Scorsese han expresado su admiración por Play Dirty, considerándola una de sus películas favoritas personales. A diferencia de otros filmes bélicos que pueden caer en el sadismo o la crueldad gratuita, esta película no es cruel por naturaleza, pero sí implacable al presentar personajes sin valores redentores ni concesiones morales. Este enfoque la convierte en una obra fascinante para quienes buscan un cine bélico más complejo y menos cliché. Hoy en día, Play Dirty es vista como una joya oculta del género, un filme que desafía las convenciones y ofrece una visión única y provocadora sobre la guerra. Beach Red, 1967. Beach Red es una película dirigida y protagonizada por Cornel Wilde que destaca por su inmersión directa en un brutal asalto de marines estadounidenses a una isla del Pacífico bajo control japonés. Lo que realmente la hace especial no es solo la acción violenta en sí, sino la manera en que combina esas escenas de combate con profundas exploraciones interiores, mostrando los pensamientos y recuerdos de los soldados en medio del caos. Este enfoque introspectivo fue muy avanzado para su época, ya que anticipó la manera en que el cine bélico comenzaría a tratar el impacto psicológico y emocional de la guerra en los protagonistas, algo que no era común en los años 60. Sin embargo, el público de aquel entonces no estaba preparado para este tipo de narrativa, esperando en cambio una acción más lineal y emocionante, sin tanto énfasis en el drama interno o la reflexión. Como consecuencia, Beach Red fue un fracaso comercial y también fue en gran medida ignorada por la crítica, especialmente al compararla con otras producciones bélicas más espectaculares o exitosas de la época. A pesar de esto, con el paso de los años, la película ha ganado reconocimiento entre expertos y cinéfilos, quienes han destacado su honestidad y crudeza al retratar no solo el combate, sino también las tensiones raciales presentes dentro del ejército, un tema delicado y poco abordado en ese momento. Algunos críticos incluso han comparado su realismo y dureza con las películas de Sam Fuller, un director conocido por su estilo directo y sin concesiones. De esta forma, Beach Red se ha convertido en una gema olvidada que supo transmitir un mensaje crudo y sincero sobre la guerra mucho antes de que ese tipo de representación fuera algo común en el cine bélico. A Midnight Clear, 1992. La década de los 90 no fue particularmente generosa con grandes producciones sobre la Segunda Guerra Mundial, y A Midnight Clear ejemplifica cómo incluso películas con mucha calidad pueden pasar prácticamente desapercibidas. Estrenada en 1992, esta cinta se ambienta en el invierno de 1944, durante la Batalla de las Ardenas, justo en la época navideña, un momento que añade una dimensión humana y emotiva a la trama. La historia se centra en un pequeño grupo de soldados estadounidenses que, mientras patrullan en el bosque nevado, se encuentran con una patrulla alemana agotada y dispuesta a rendirse. La película no se apoya en la acción espectacular ni en grandes escenas de guerra, sino que se concentra en el diálogo, la reflexión y en ese reconocimiento mutuo que surge entre soldados de bandos opuestos, quienes entienden que ambos son víctimas de un conflicto absurdo y deshumanizador. Con un reparto encabezado por Ethan Hawke y Gary Sinise, A Midnight Clear recibió elogios de la crítica, ganándose una sólida puntuación en plataformas como Rotten Tomatoes,
donde se destacó por su sensibilidad y profundidad emocional. Sin embargo, el público general no respondió con entusiasmo, quizás porque la película no era ni una típica película bélica con explosiones, ni un filme navideño convencional y optimista, sino un drama sombrío y contemplativo. A pesar de esto, quienes han tenido la oportunidad de verla suelen valorar enormemente y creen que merece una audiencia mucho más amplia. Es uno de esos pequeños grandes filmes bélicos que no alcanzaron la fama, pero que dejan una marca imborrable en aquellos que los descubren, gracias a su mirada única y emotiva sobre la guerra y la humanidad. Attack Force. Z, 1982. Attack Force. Z es una película australiana sobre la Segunda Guerra Mundial que probablemente no hayas visto, y ni siquiera muchos en Australia la recuerdan con claridad. Protagonizada por un joven, Mel Gibson y Sam Neill, antes de que ambos alcanzaran la fama internacional, esta cinta cuenta la misión de un comando especial conocido como la Unidad Especial Z. El grupo es enviado a una isla remota del Pacífico, ocupada por fuerzas japonesas para rescatar a los supervivientes de un accidente aéreo que poseen información crucial para el esfuerzo bélico aliado. Con un presupuesto muy limitado, Attack Force Z es en esencia una versión rápida y económica de las grandes películas de acción de guerra, como The Guns of Navarone, pero con un ritmo ágil y muchas escenas de tiroteos y enfrentamientos. Sin embargo, debido a su producción modesta, la película tuvo una distribución muy limitada, quedando confinada principalmente al mercado de VHS y sin alcanzar gran visibilidad en cines ni televisión. A pesar de eso, hoy en día es valorada por estudiosos del cine como una película interesante y poco apreciada, especialmente para aquellos que disfrutan descubrir joyas ocultas dentro del cine bélico. Además, representa una oportunidad única para ver a Mel Gibson en uno de sus primeros papeles de acción, mucho antes de que se convirtiera en una estrella mundial, y a Sam Neill en un rol distinto al que lo haría famoso años después. Attack Force Z puede no ser una obra maestra, pero su mezcla de acción y aventura en un contexto histórico hace que valga la pena para quienes buscan algo diferente y menos convencional en el género bélico. Hell is for Heroes, 1962. Es una película emblemática que cuenta con la presencia de Steve McQueen justo antes de convertirse en una superestrella mundial, tras el éxito masivo de The Great Escape. Dirigida por Don Siegel, un director conocido por su estilo directo y efectivo, esta cinta es un drama bélico que se centra en la crudeza y la tensión de la guerra de infantería, alejándose de los grandes enfrentamientos épicos para ofrecer una experiencia mucho más íntima y realista. La historia sigue a un pequeño grupo de soldados estadounidenses encargados de defender una posición estratégica, llamada la línea Siegfried, frente a un ataque alemán implacable. Filmada en blanco y negro y con una duración bastante contenida de apenas 90 minutos, Hell is for Heroes no pretende impresionar con efectos visuales grandilocuentes ni batallas masivas, sino que destaca por la intensidad de sus actuaciones y la atmósfera opresiva que logra crear. A pesar de no haber sido un fracaso total en taquilla, la película fue rápidamente eclipsada por otras producciones bélicas mucho más grandes y comerciales que dominaron los años 60. Sin embargo, con el tiempo, los aficionados al cine bélico han reevaluado la película y la consideran una de las obras más infravaloradas sobre la Segunda Guerra Mundial, valorándose por su realismo crudo y por la profundidad de sus personajes. Detrás de cámaras, la producción enfrentó varios problemas típicos relacionados con la personalidad rebelde de McQueen. El actor tuvo numerosos conflictos con el director Don Siegel. Bebió en exceso durante el rodaje e ignoró órdenes, lo que casi pone en peligro la filmación completa. Estos problemas provocaron que el presupuesto se agotara antes de lo previsto, obligando a los realizadores a cortar el final originalmente planeado, lo que resultó en un desenlace abrupto que, paradójicamente, le añadió un aire casi mítico y trágico a la película, haciendo que su legado se mantenga hasta hoy como una pieza de cine bélico, intensa y memorable. Too Late the Hero, 1970. Fue una película que contaba con todos los ingredientes para repetir el éxito de The Dirty Dozen, especialmente porque fue dirigida por Robert Aldrich, conocido por su maestría en el cine bélico y de acción. Ambientada en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, la cinta sigue a dos personajes centrales,
Michael Caine interpreta a un oficial británico cínico y desencantado, mientras que Cliff Robertson da vida a un estadounidense más reticente y pragmático. Juntos, lideran un grupo mixto de soldados en una misión suicida para destruir una estación de radio japonesa que representa una amenaza clave. La película se aparta de las típicas historias heroicas, usando un tono oscuro y un humor negro que subvierte la narrativa habitual de la guerra glorificada, mostrando en cambio un panorama más realista y a veces desesperanzado. Sin embargo, Too Late the Hero se estrenó en pleno auge de la guerra de Vietnam, un contexto en el que el público y la crítica no estaban preparados para una obra con un mensaje tan crítico y sombrío. Muchos malinterpretaron la película viéndola como propaganda o simplemente rechazando por su pesimismo y falta de patriotismo tradicional. Por ello, la película fracasó en taquilla y fue ampliamente ignorada. Décadas después, sin embargo, críticos y estudiosos del cine bélico han reevaluado la obra, reconociendo que Aldrich estaba desmontando los mitos heroicos militares y ofreciendo una sátira aguda, bien construida y necesaria para su tiempo. Hoy, quien vea Too Late the Hero descubrirá una historia mucho más compleja y profunda que la típica aventura bélica, con personajes ambiguos y una narrativa que invita a la reflexión sobre el verdadero costo y sentido de la guerra. Castle Keep, 1969. En medio del clima cultural y político de finales de los años 60, cuando la guerra de Vietnam generaba debates acalorados y una fuerte ola antibélica, Hollywood experimentó con películas bélicas poco convencionales y Castle Keep es un claro ejemplo de ello. Protagonizada por Burt Lancaster, la película sigue a un grupo excéntrico de soldados estadounidenses que se encuentran atrapados en un antiguo castillo medieval belga durante la Batalla de las Ardenas, uno de los episodios más intensos y caóticos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hace a Castle Keep tan especial y a la vez tan desconcertante para su audiencia original es su mezcla poco habitual de comedia negra, imágenes surrealistas y un mensaje antibélico contundente. La película está plagada de momentos absurdos e inesperados, como la presencia de un Volkswagen Beetle aparentemente indestructible que recorre el castillo, o la aparición de monjes y monjas ciegos que deambulan en medio del caos bélico, símbolos visuales que refuerzan la atmósfera onírica y extraña de la historia. Dirigida por Sidney Pollack, quien normalmente no se asociaba con películas bélicas, Castle Keep se atrevió a desafiar todas las expectativas tradicionales del género, alejándose del heroísmo clásico para ofrecer un comentario crítico, ya a veces cínico, sobre la guerra y sus absurdos. Para el público de 1969, esta propuesta artística y experimental resultó demasiado rara y compleja, y la película fue ampliamente rechazada y mal recibida. Sin embargo, con el paso de los años ha sido redescubierta y revaluada por críticos y cinéfilos que aprecian su tono único, su humor ácido y su mezcla de realismo y surrealismo. Hoy, Castle Keep es considerada una obra de culto que refleja el clima cultural de finales de los 60 y que, aunque no es una película bélica típica, ofrece una visión valiosa y original sobre el conflicto armado y sus contradicciones. Overlord, 1975. Overlord es una película muy particular dentro del cine bélico, ya que logra combinar de manera innovadora elementos de ficción con auténtico material de archivo histórico, algo poco común para su época. Filmada en blanco y negro, la película sigue la historia de un joven recluta británico desde sus primeros días de entrenamiento, pasando por la preparación física y mental hasta llegar al día D, el momento culminante del desembarco aliado en Normandía. Lo que realmente distingue a Overlord es la forma en que integra metraje real de la guerra, obtenido del Imperial War Museum, con escenas dramáticas ficcionadas. Esta mezcla crea una atmósfera única, a la vez onírica y profundamente realista, que sumerge al espectador en la experiencia del soldado de manera visceral y emocional. La película transmite una sensación inquietante, casi hipnótica, que refleja la desorientación y la pérdida de humanidad en medio de la maquinaria bélica. Pese a su calidad artística y originalidad, Overlord pasó totalmente desapercibida cuando se estrenó. La ausencia de estrellas conocidas y la falta de una campaña publicitaria robusta limitaron su alcance, y la película no contó con una distribución amplia que le permitiera llegar al público masivo.
por décadas, se mantuvo como una pieza casi olvidada, disponible solo para los coleccionistas y aficionados al cine experimental. Fue recién cuando la prestigiosa distribuidora Criterion decidió restaurarla y relanzarla que la crítica y el público comenzaron a redescubrir y valorar en toda su dimensión. Hoy, Overlord es reconocida como una obra antibélica excepcional que ofrece una historia pequeña, pero intensa, centrada en un solo soldado que se pierde en el engranaje implacable y deshumanizador de la guerra. Su enfoque personal, combinado con imágenes auténticas de la Segunda Guerra Mundial, la convierte en una reflexión poderosa sobre el costo humano del conflicto y en un clásico de culto que lamentablemente no tuvo la atención ni el reconocimiento que merecía en su momento. Estas películas estuvieron a punto de desaparecer, y hay muchas más como ellas. Suscríbete para que no se pierdan y podamos rescatarlas juntos.